Le doy gracias a Dios por la grabación de este tema. En el tema anterior comenzamos a hablar acerca de los sacerdotes. Hoy quiero comentar acerca de los apóstoles. Después, en otro tema, quiero comentar acerca de los pastores. He sabido que Dios, cuando creó al ser humano, llenó de capacidad, de bendición, de dones, de talentos, lo mismo al hombre y a la mujer. También Dios dio a cada uno, al hombre y a la mujer, los distintos roles, los papeles que ellos irían a desempeñar en este mundo, tanto antes del pecado y cuando el pecado entró después del pecado. ¿Qué aspectos correspondían al hombre? ¿Qué aspectos correspondían a la mujer? Por ejemplo, en la formación de la familia humana, en los talentos que la mujer tiene, en las capacidades que la mujer tiene, muchos son iguales, pero otros son distintos. Y eso no significa que Dios no haya hecho algo para favorecer al hombre o favorecer a la mujer. Dios es justo, Él hizo una creación y le dio a cada uno lo que cada uno debía hacer. Y la autoridad se la dio a los dos. Ahora, con respecto a cómo fue después que el pecado entró, también las mujeres han tenido el rol que Dios les ha dado a ellas como mujer y a los hombres el rol que Dios le ha dado a los hombres como hombres. Y en la Biblia todas estas cosas están señaladas. Ahora, yo mencioné sacerdotes, mencioné apóstoles y mencioné pastores. Es lo mismo un sacerdote que un apóstol o que un pastor. Tanto el sacerdote como el apóstol como el pastor son personas a las cuales Dios ha usado y Dios usa para hacer su obra en la tierra. El sacerdote representa a la persona delante de Dios. El profeta representa a Dios delante de las personas. El sacerdote se ocupa, y también hablamos de los levitas, se ocupan en los aspectos religiosos, en lo que tiene que ver para ayudar al ser humano, para que el ser humano esté de acuerdo con la voluntad de Dios y conozca las cosas de Dios. El apóstol fueron personas que Jesús mismo eligió y esos apóstoles, que significa enviado, cumplieron un rol que Jesús les dio. Y los pastores también son talentos que Dios dio para que la iglesia tuviera dirigentes y que ayudaran a la iglesia en su desarrollo, en el progreso del conocimiento del plan de la redención en la humanidad. Tanto sacerdotes, apóstoles o pastores son personas que se ocupan en trabajos sagrados, trabajos que tienen que ver ayudando a la humanidad y acercando a la humanidad para estar con Dios. Son maestros que enseñan al ser humano cómo estar en armonía y cómo seguir a Dios. En la actualidad, en la iglesia cristiana,
Ya no hay sacerdotes como lo había en los tiempos antiguos, en los tiempos de Israel, porque una era la función de los israelitas y de los sacerdotes y otra la función de los levitas que trabajaban en el templo, trabajaban en lo que tenía que ver en la relación de Dios con el ser humano y el desarrollo también en su trato con el ser humano. Jesús llamó a los apóstoles y la Biblia enseña que Dios llamó a 12 apóstoles. De esto, los 12 apóstoles hablaremos en otro momento, aunque ahora sí vamos a hablar de los apóstoles. Y los pastores también es personas que Dios elige para trabajar en la iglesia de Dios, para la edificación de la iglesia de Dios. En el tema anterior vimos que la Biblia no presenta en ningún momento que una mujer sea sacerdote. Vimos que en la Biblia se enseña que el sacerdote es un oficio, es una labor que Dios le dio para hacer a los hombres y esto no significa ninguna discriminación. Igual, los apóstoles, vamos a ver cómo Jesús los eligió, a quienes eligió, y eso tampoco significa ninguna discriminación. Lo que significa es que Dios tiene una labor que hacer para cada cual. Ahora vamos a buscar en la Biblia acerca de los apóstoles y vamos a ver en Mateo, porque en otros evangelios también se habla de los apóstoles, pero yo estoy utilizando el Evangelio de San Mateo, como pudiera usar los demás también, pero podría usarlos todos, pero no es necesario, porque en Mateo está claramente establecido, y en Mateo voy a leer Mateo capítulo 10 y versículos del 12 en adelante. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Quiero hacer en otro momento, compartir con ustedes una temática con cosas específicas acerca de los apóstoles. Pero en este momento lo que estamos tratando es si una mujer fue elegida apóstol y qué apóstoles fueron elegidos. Dice la Biblia, y esto lo trataremos después en el otro tema hablando de los apóstoles, la Biblia dice la manera en que Jesús eligió a los apóstoles. Habla características de cada uno de ellos. Voy a decir aquí en este tema que cuando Jesús fue a elegir a los apóstoles, estuvo en oración y estuvo en oración mucho tiempo. Y cuando él eligió, tuvo en cuenta muchas cosas y era necesario que se tuvieran en cuenta, después las vamos a analizar, pero no encontramos en la Biblia que existiera una mujer apóstol. Eso no se hizo en la Biblia. Está marcado, bien señalado, que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Creador, es nuestro Redentor. Para los apóstoles eligió solamente a hombres. Vuelvo a decir,
Esto no es ninguna discriminación para ninguna mujer. Tampoco es una discriminación para los demás discípulos de Jesús que no fueron nombrados apóstoles, porque Jesús no discriminó a nadie, pero él sí eligió. Y quiero en esta ocasión hacer una aclaración más con respecto a lo que acabo de leer aquí. Dice, cuando Jesús fue a elegir a los apóstoles, en Mateo 10, dice al inicio del versículo 2, los nombres de los apóstoles son, primero, Simón, Simón que es Pedro. Hay quien dice que cuando la Biblia señala primero Simón, estaba diciendo que el principal de los apóstoles fue Pedro, porque también enseñan que Pedro, además de ser apóstol, fue el primer papa. Pero la Biblia no dice que esta declaración primero Pedro significa que él era el principal de los apóstoles, sino que fue el primero que se mencionó. Los apóstoles tienen, dentro de ellos hay varios hermanos. Por ejemplo, Pedro y Andrés eran hermanos, Santiago y Juan eran hermanos. Después vamos a ver cómo habían otros hermanos más aquí. Pero lo que nos interesa a nosotros ahora es esto de los apóstoles y las mujeres, pero hago la aclaración por la palabra primero, de que Pedro no era el principal o el primero de los apóstoles, está que en toda la historia de los evangelios se presenta la lucha de los apóstoles porque ellos estaban peleando entre ellos para ver cuál iba a ser el mayor, porque ambiciaban el primer lugar. Y Jesús les dijo que el primero iba a ser el que fuera como un niño. Así que si estaban en pleito por ver cuál fuera el primer lugar, Pedro nunca fue el del primer lugar. Es más, Pedro aparece entre los apóstoles como los principales, pero Pedro nunca fue el principal de los apóstoles, porque cuando Jesús se fue, nosotros encontramos en la historia bíblica, en la historia de los evangelios, encontramos que el que fue líder de la iglesia fue Santiago, el hermano de Jesús, pero estos temas para otras partes, para otro aspecto. Bien, es conocido lo que sucedió con Judas. Es conocido que Judas entregó a Jesús y también es conocido en la Biblia que eh, en el libro de Hechos, por iniciativa de Pedro, la iglesia eligió otro apóstol para que el número fuera 12, porque al traicionar Judas a Jesús, se buscó un apóstol para que fueran 12. Y esa fue iniciativa de Pedro, lo acabo de decir. Y voy a leerles lo que está escrito en Hechos capítulo 1, versículos 26 al 27. Y dice, es necesario pues que de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús anduvo entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado al cielo, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, de sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron, tú Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál
eliges de estos dos para que tome el cargo de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, pero por irse a su lugar o para irse a su lugar. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí se añade una palabra para señalar a los apóstoles. Es la palabra ministerio, ministerio y apostolado. Después vamos a hablar de esto. Estuvo correcto esto que se hizo, pero fue lo que se hizo. Se eligió a Matías, se oró, se tuvo a suerte, y cuando son dos y se tiene a suerte es que uno se toma y el otro se, se deja. En el caso en que se tomó fue Matías y llegó a ser el apóstol número 12. Pero la Biblia tiene otro aspecto más que señalar con respecto a los apóstoles, y es que encontramos en Primera de Corintios, encontramos en Primera de Corintios que ahora aparece un apóstol más. Vamos a leer Primera de Corintios y leeremos en el capítulo 15 los versículos 4 al 9. Dice, bueno, voy a leer desde el versículo 3 para estar en contexto, aunque en realidad debía comenzar desde el versículo 1, pero voy a hacerlo desde el versículo 3. Porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Después Cefas es Pedro. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros duermen. Esto sucede en el tiempo en que Pablo escribe a los Corintios, y ese es el tiempo en que todavía estaban muchos vivos. Dice el versículo 7, después apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido a destiempo, me apareció a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes trabajé más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios que es conmigo. El último texto, el 11, porque sea que yo os sea ellos, así predicamos y así habéis crecido. O sea que la iglesia existe porque predicaron los apóstoles y también predicó el apóstol Pablo. Y en realidad cuando nosotros encontramos la historia de la iglesia cristiana, vemos que en el Nuevo Testamento el escritor que se distinguió más que todo fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue elegido por Dios como apóstol y fue enviado por Dios para hacer la obra del apostolado. De los apóstoles vamos después a estudiar algo más en el libro de Apocalipsis, pero en este momento vemos que sin que haya ningún tipo de discriminación, Dios eligió para ser apóstol solamente a hombres.
Así que ya hemos visto que Dios eligió para ser sacerdote a hombres, no a mujeres, para ser apóstol a hombres y no mujeres. Repito, no es discriminación, es que Dios a cada cual le da la obra que Dios quiere que cada cual haga. Y cuando Dios hace una cosa, nosotros los seres humanos no tenemos autoridad ni potestad de estar juzgando las cosas que Dios ha hecho. Hasta aquí llegamos con este tema. Te pido que lo compartas con otras personas para que otros también sean beneficiados con el conocimiento de estos temas. Nos vemos en la próxima ocasión.